Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado ¿Qué es profetizar?, en el cual se habla de la Biblia como un libro profético. También, ¿qué es profetizar?, ¿qué es un profeta? ¿Y qué es necesario para poder profetizar? Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, octubre-diciembre del año 2005, escrito por el ministro Elí Ortiz Fuentes. ¿Qué es profetizar? El término profetizar comúnmente se toma por predicción del porvenir, es decir, generalmente se le da el significado de anunciar algún acontecimiento en forma anticipada, especialmente por inspiración divina, en razón de lo cual, equívocamente, se dice que en la actualidad no existen profetas, o lo que es peor aún, hay quienes en este tiempo hacen alarde de tener inspiración divina para predecir el futuro. Luego entonces, la pregunta que frecuentemente se escucha es: ¿existen actualmente profetas en la Iglesia de Dios? La Biblia, libro profético. Las Sagradas Escrituras, o la Biblia, que indiscutiblemente refleja la voluntad misma de Dios, es esencialmente un libro profético, el cual, no obstante haber requerido de miles de años para complementar su escritura, y que desde su culminación hasta nuestro tiempo, también han transcurrido algunos miles de años más. Hoy por hoy, sigue siendo un libro de actualidad y en su contenido está establecido en forma por demás maravillosa el pasado, el presente y el futuro, toda vez que de sus 66 libros que lo componen, por lo menos 19 son 100% proféticos, además de que en los restantes contienen algunos pocos versículos de carácter profético. Algo más que es importante considerar es el que en algunos de los acontecimientos históricos que literalmente existieron, tienen a la vez un significado profético, teniendo como claros ejemplos al respecto el comparar Éxodo capítulo 17 del 1 al 6 con primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4. Encontramos que en Éxodo se relata la carencia de agua del pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto, y que para abastecerles fue necesario tomar agua de la roca, lo cual el apóstol Pablo dice que esa roca era Cristo. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 16, comparado con Juan capítulo 6 versículo 31. En esta cita se relata del suministro al pueblo de Israel en el desierto, del alimento por medio del maná que descendió del cielo, del cual refiere el Señor Jesús ser Él ese maná que descendió del cielo. Un ejemplo más lo encontramos al comparar Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al versículo número 6 con primera carta a los Corintios en su capítulo 5 versículo 7, en donde habla de la institución y celebración de la Pascua en el pueblo de Israel, refiriendo también al apóstol Pablo, que esa Pascua representaba a Cristo, quien de manera similar fue sacrificado por nosotros. Un enfoque más es el considerar que existen pasajes con sentidos literales y otros poéticos, que en su lenguaje original son figurados. Sin embargo, en el transcurso del tiempo reflejan profecía, como es el caso del Salmo 22, 1, 6, 7, 8, 16 al 18, en el que el rey David habla del sufrimiento del Señor Jesús al ser crucificado, pero en forma personal, como si se tratase de él mismo. Predicción de acontecimientos. En el tiempo antiguo,
la profecía constituyó un aspecto muy importante para los siervos de Dios, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc., quienes se esforzaron grandemente por convertir al pueblo de Israel de su camino de idolatría y maldad y que se volvieran al servicio de Dios. Ejemplos: Isaías capítulo 5, versículo 11 al 13, Jeremías capítulo 20, versículos 5 y 6, Isaías capítulo 41, verso 26, capítulo 42, verso 9, capítulo 45, versículo del 9 al 15, capítulo 46, verso 9, y Daniel capítulo 9, verso 20 al 27. ¿Y qué decir de las importantes profecías que el mismo Señor Jesús estableció en el Evangelio de Mateo 24, en el que profetizó para un tiempo inmediato, combinada con el cumplimiento a largo plazo, aunque hay quienes piensan equivocadamente que aún no se ha cumplido alguna parte y que toda esta profecía es todavía para un tiempo futuro? No podía faltar en esta disertación el libro de Apocalipsis, que aunque en forma breve, habla del reino milenial de Cristo, así como del reino eternal de Dios. ¿Qué es profetizar? Hasta aquí, aún sigue la interrogante, por lo cual diremos que profetizar no todo es hablar a futuro, ya que si bien es cierto que según la etimología de la palabra profeta, que en griego significa aquel que declara los acontecimientos futuros, tiene también otra acepción que es el que habla en lugar de otro. Esta doble acepción se deriva del hecho que la preposición pro, que significa antes, también tiene el significado en lugar de, en razón de lo cual el término hebreo nabi, traducido como profeta, significa aquel que anuncia, sin especificar si es antes o después, sino sencillamente a aquel que anuncia, por lo cual profetizar, bíblicamente hablando, se refiere no solo al predecir el futuro, sino también es en nuestro tiempo el interpretar las sagradas escrituras y hablar en lugar de Dios. ¿Qué es un profeta? Los profetas como siervos de Dios han existido desde antes de la constitución de Israel como pueblo de Dios, pues en Génesis capítulo 20, versículo 7, presenta a Abraham como un profeta de Dios, confirmándose en Génesis capítulo 18, verso 19, el trabajo de Abraham, de transmitir a sus descendientes los mandamientos de Dios para su observancia. Una demostración más clara y convincente la encontramos al comparar Éxodo capítulo 7, versículo 1, con Éxodo capítulo 4, verso 16, en donde Dios le constituye a Aarón como boca de Moisés y a su vez Moisés ocupando el lugar del mismo Dios en su presentación ante Faraón, para pedirle que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Es importante aclarar que inicialmente los profetas no se conocían con ese nombre de profetas, sino que eran llamados videntes. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, que en hebreo es Roe, refiriendo también en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que en ese tiempo no había visión. Existe otro término de profeta en hebreo que es Joser, correspondiente a Isaías capítulo 30, versículo 10. La palabra vidente fue usada por largo tiempo para designar al profeta. Amós capítulo 7, versículo 12 y 15, los cuales fueron, como ya se dijo inicialmente, unos siervos de Dios, tornándose así en todo un ministerio. ¿Existen en la actualidad profetas en la iglesia? Derivado de la expresión del Señor Jesús, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 13. Se ha generado en algunos la creencia errónea de que después de Juan no existen profetas, y digo errónea toda vez que con bases bíblicas como Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, Primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 28, dice el apóstol Pablo que Cristo y el mismo Dios
han puesto en la iglesia apóstoles, luego profetas, y todo esto para edificación de la iglesia misma. Por lo cual, sin lugar a dudas, se confirma que actualmente en la iglesia sí existen profetas, pero no en el sentido de que en forma por demás soberbia. Hace algún tiempo alguien expresó: actualmente solo han existido en la iglesia de Dios 3 profetas. Uno ya murió, otro no sé dónde ande, solo quedo yo. Esta soberbia genera que, sintiéndose inspirados, tengan la osadía de profetizar falsamente, como fue el caso de lo que se predicó que Cristo vendría en el año de 1962, y posteriormente se vuelve a predicar usando el mismo sentido profético y decir que el Señor vendría en el año de 1993, así de otras profecías sobre catástrofes que se darían en el año 2000, lo que obviamente no sucedió. Esto comprueba una vez más que la palabra de Dios no se puede equivocar, pues en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a no creer a todo espíritu, ya que muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Qué es necesario para poder profetizar? Dice clara y acertadamente el apóstol Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, en razón de lo cual, para poder profetizar es necesario sujetarse a las siguientes normas bíblicas. Jeremías capítulo 23, verso 28 nos dice: el profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. También dice el apóstol Pablo que todos podemos profetizar, para que todos aprendamos y todos seamos exhortados, pero hay algo de suma importancia y que es necesario: que los espíritus de los que profetizaren sujétense a los profetas. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 31, 32 y 37. Por último, solo queda recordar las palabras de prevención que nos ha dejado Dios en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4, y sobre todo lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Amados hermanos, con estos conceptos hemos comprendido que la profecía se encuentra en las Sagradas Escrituras, y quienes hoy la predican reciben el nombre de ministros, siendo necesario tener el Espíritu Santo de Dios para su correcta interpretación. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.